Nosotros vamos a hablar o dar el último capítulo, la unidad 6, clasificación y análisis de la información. Esta unidad no es muy extensa. Luego nosotros ya llegamos al final prácticamente de las clases. Entonces vamos a ir dando, no le digo temas repetidos, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando otra vez todo lo que sea encuesta, entrevista. Lo que pasa es que este año ya no está incluido en la tesis, pero igual nos toca desarrollar todo. Tipos, ventajas, desventajas. Y con el tema virtual, antes en metodología no hablábamos o no enseñábamos mucho del tema de las encuestas por link, virtuales, eso, pero ahora con el tema de clases virtuales, de todo lo que pasó con la pandemia, entonces tenemos que reforzar todo lo que sea encuestas virtuales, entrevistas virtuales, toda esa parte que vamos a ir volviendo a recordar en las próximas clases. Y un poco el tema de la tesis. Clasificación y análisis de la información. La unidad 6 habla de los datos recolectados mediante las técnicas e instrumentos de investigación, presentación de resultados de la investigación científico-social, conclusiones, recomendaciones, cómo se hacen las famosas sugerencias. Nosotros no hacemos en las tesis recomendaciones, sugerencias, como se suelen hacer en los proyectos de colegio. Realmente convengamos que en lo que sea tesis y proyectos de investigación, solamente en los doctorados se hacen recomendaciones y sugerencias. Nosotros nos acostumbramos a hacer en el colegio, en los trabajos prácticos que hacemos, pero no está bien solamente en tesis de maestría, en tesis de doctorado, se hacen sugerencias y recomendaciones. Igual tenemos que aprender a hacer, pero no vamos a aplicar en la tesis. Y tienen que atender también que um, no, o sea, suena mal, ¿verdad? Pero no tenemos todavía poder, no tenemos todavía autoridad para hacer sugerencias y recomendaciones. Después de tener este título que van a tener y luego apuntando, como le dije, a una maestría, un doctorado o algo así, ahí recién ustedes pueden sugerir y recomendar. Ahora mismo no podemos todavía. Y como le dije, en los trabajos prácticos nos piden sugerencias, recomendaciones, no está bien. Pero si un profesor pide, no podemos discutir, entonces tenemos que explicarle, tengo que enseñar cómo se hace, tenemos que ver para hacer, tenemos que practicar como parte del cuestionario, pero en la tesis no va. Cuando nosotros hablamos de clasificación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto vinculado, eh, viene el verbo clasificar, que es organizar la información, situar algo según una directiva. Se utiliza también para decir, o sea, con eso se nombra el vínculo que establece entre, cuando hablamos de clasificación, por ejemplo, en deportes, clasificación de pruebas. A eso nos referimos cuando hablamos de clasificar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer con esto es juntar la información, que ya vimos en los otros capítulos que hacemos a través de la observación, de la encuesta, de la entrevista. Entonces, nosotros juntamos la información y eso vamos organizando, por eso decimos clasificando. En el deporte, por ejemplo, clasificar es el resultado de una competición, clasificamos para la segunda rueda, tal equipo clasificó ante tal equipo. Y también hablamos, por ejemplo, de la clasificación biológica, distintos tipos de clasificar. Pero nosotros nos referimos entonces a todo lo que nosotros juntamos como información y ordenamos o acomodamos, a eso le decimos clasificar. ¿Y cómo nosotros clasificamos la información dentro de una tesis? Primero, cuando la organizamos por capítulos. Puede ser por unidades, puede ser por capítulos, esa es una forma de clasificar. Y otra forma de clasificar la información es también
Cuando elegimos, esto es más importante, esto no lo es tanto, entonces esa es otra forma de clasificar. Otro tipo de clasificación es clasificaciones decimales, clasificación de, por ejemplo, tabla periódica, distintos tipos de clasificación. Y desde el punto de vista empresarial se usa de nosotros, en otras asignaturas, por ejemplo, vemos o hablamos de lo que es las similitudes y la diferencia entre distintos departamentos. Entonces clasificamos las funciones por departamento, eso es clasificar. En economía, por ejemplo, cuando hablamos de empresa, hablamos de una unidad de producción que se encarga de aumentar utilidades, se encarga de hacer crecer el capital, y estas también se clasifican. Hay distintos tipos de clasificaciones de empresas. Bien, análisis. Ya hablamos de lo que es clasificación. Ahora, análisis. Cuando hablamos de análisis, estamos hablando de un examen minucioso, pormenorizado un asunto. Hablamos de análisis y estamos hablando entonces de la naturaleza de un tema, de un asunto, características, estado, todo lo que interviene en eso, en ese asunto del que estamos hablando. Y cuando nosotros hablamos de análisis, entonces hablamos de la acción de desentrañar algo, de descubrir algo, de estudiar algo, de sus partes, sus características, todo. También se trata de procesar información, se trata, por ejemplo, de eh, acomodar también la información, así como clasificar, van de la mano. Y todo lo que, o sea, todo es susceptible de ser analizado, todo. El agua, podemos analizar sus estados, composición, teléfono, podemos analizar los componentes, las funciones, todo es susceptible de ser analizado. Cada tipo de análisis se dedica a estudiar detenidamente fenómenos específicos, no solamente de sus características, sino causas y consecuencias. Eso es un clásico. Incluso en los trabajos, en los proyectos, en las tesis, por ejemplo, se podría analizar causas y consecuencias de tal emprendimiento. Nosotros no hacemos ese enfoque en nuestras tesis, ¿verdad? Pero podría ser en algún tema investigado causas y consecuencias, hacer ese análisis. Después tenemos distintos, o sea, existen diversos tipos de análisis según las metodologías o propósitos a estudiar. Entre ellos podemos mencionar los siguientes análisis y atiendan muy bien acá. Lo que siempre decimos de la investigación, también podemos decir de los tipos de análisis que pueden ser cuantitativos, cuando nosotros hacemos análisis que tienen que ver con cifras, números, montos, todo lo que sirve para expresar cantidad, volumen, proporción, peso, etcétera. Todo lo que tenga valor numérico. Entonces ahí hablamos de análisis cuantitativo. Por ejemplo, todo lo que sea o tenga que ver con estudios estadísticos. Convengamos que nosotros ahora no vamos a hallar los resultados de encuestas porque no vamos a desarrollar las encuestas. Pero se puede hacer un análisis, suponiendo que hacemos la encuesta, hacemos el análisis y cuál era ese análisis que tenían que presentar, era mostrar que tal porcentaje representa a tantas personas y tal porcentaje a tantas personas dijeron que sí, tantas personas dijeron que no, o más de la mitad dijo que sí iba a ir a conocer nuestro local y menos de la mitad o menor cantidad dijeron que no. Eso es analizar, hablar en números cuantitativamente. Luego tenemos los análisis cualitativos. Cuando hablamos de análisis cualitativo, estamos hablando de los estudios que examinan fenómenos a partir de propiedades cualitativas, o sea, cualidades que vendrían a ser más que nada las características, modo de comportamiento, y se usa más en investigaciones, ¿cómo podríamos decir? Humanísticas, podríamos llamar. Hay análisis teórico, que se dedica al estudio sistematizado de teorías y conceptos. En el caso de nuestra tesis,
vendría a ser un análisis cualitativo en lo que tenga que ver con el producto, un análisis cuantitativo en la parte de, como les dije, de encuesta no, ya no, antes se hacía, ahora ya no, pero sí un análisis cuantitativo en el sentido de todos los cuadros que nosotros tenemos que analizar. Luego tenemos análisis formales. Son los análisis que estudian la forma de manera pormenorizada, o sea, que estudian las situaciones o hechos de manera pormenorizada. Por ejemplo, analizando características del origen de la cuestión, del asunto que se está estudiando y el contexto en el que sucede esa situación. Hay un análisis también que se llama estructural, donde se analiza en base a la estructura, en base a las partes que tiene eso, esa situación, eso que estamos analizando. En el caso de nuestra empresa, por ejemplo, cuando nos habla de las partes, cuando nos habla de los distintos departamentos, cuando nos habla de los montos, de los capitales, podríamos considerar un análisis estructural. Un análisis experimental. Nosotros, si llevamos a la práctica nuestra empresa para ver si esos números que proyectamos vendrían a ser reales, entonces podríamos decir que hacemos un análisis experimental. Pero realmente eh, se usa más en ciencias, en física, en química, porque se ponen a la práctica ciertos experimentos para ver qué sucede, qué pasa, y esto se analiza. Análisis exhaustivo. Cuando nosotros estamos hablando de un análisis exhaustivo, estamos hablando de un análisis donde se cruzan todas las variables posibles, todas las situaciones posibles para entender un fenómeno. Vamos a suponer que nuestra tesis pide un análisis exhaustivo. Entonces, o que, o supuestamente que nosotros vamos a tener que hacer una empresa, la misma empresa con ganancia, la misma empresa con pérdida, la misma empresa con resultado positivo en tanto tiempo, la misma empresa obtiene ese resultado, pero en más tiempo o menos tiempo. ¿Me explico? Todas las variables se cruzan. ¿Qué pasa si solamente lanzamos 2 de los 3 productos que dijimos? ¿Y qué pasa si no conseguimos reunir la cantidad de empleados que necesitamos? Por ejemplo, todas las variables se analizan. Eso sería un análisis exhaustivo en el caso o en el ejemplo de nuestra tesis, cosa que nosotros no vamos a hacer, no hacemos. Cuando nosotros estamos hablando de recolectar datos, entonces tenemos que analizar, ya vimos cuáles eran las técnicas de recolección de datos, los instrumentos, cuáles eran estos, eran las encuestas, la entrevista, estos eran los instrumentos que usamos para recolectar los datos. Bien, luego tenemos que hacer un cierre, tenemos que sacar una conclusión, tenemos que todos esos datos así aislados que juntamos, eso tenemos que unir, tenemos que concluir, tenemos que analizar, tenemos que clasificar y en base a eso surge el informe de investigación. Ahora, yo le pregunto, ¿me pueden decir acá cuál sería nuestro cierre o nuestro informe de investigación en la tesis? ¿Cuál creen ustedes que sería? En nuestra tesis, en el proyecto que estamos haciendo. ¿Cuál es el cierre?
Ok. En el proyecto que nosotros estamos haciendo, el cierre es la conclusión. La conclusión es el informe final de nuestro proyecto. El informe de investigación es la última etapa de una investigación y consiste en presentar por escrito los resultados de esta investigación propiamente dicha, eh, analizando cada dato, juntando todas las evidencias, eh, diciendo la metodología empleada, si se hizo solamente una investigación bibliográfica de libros nomás, o si se hizo una investigación de campo, si se hizo una observación, si se hizo una encuesta, todas las herramientas que se utilizaron, todas las variables. El informe de investigación constituye la fase final de la investigación y se propone a comunicar el resultado de todo el trabajo a las personas interesadas. En este caso vendría a ser a la mesa examinadora, por ejemplo, ¿verdad? De modo que las personas que están usando esa información o analizando esa información puedan saber de qué se está hablando. Los datos, por ejemplo, entran a un proceso, o sea, son obtenidos, son eh, clasificados, puede ser en la computadora, en el celular, por escrito, en un cuadernito. Se desecha lo que nos sirve, luego se convierten los datos en información significativa, se van armando los capítulos, se van rellenando, se va cargando el archivo y luego viene el proceso de salida donde salen datos útiles, donde se obtiene información útil para los usuarios. La última etapa del proceso metódico se llama etapa expositiva. Podemos decir que esa etapa vendría a ser en la tesis. ¿Cuál es la etapa expositiva? Cuando estamos hablando de la tesis, ¿cuál vendría a ser la etapa expositiva? La etapa expositiva es la defensa oral de la tesis, que vale, por ejemplo, 10 puntos, la presentación completa, y 90 el resto del proceso, que es toda la investigación. Bien, seguimos. ¿Para qué se hace un informe? El objetivo del informe de investigación es detallar con precisión y rigor científico al lector el proceso de solución del problema planteado. Ya hablamos 1000 veces de lo que era problema, ya hablamos de lo que era en economía, dijimos que era una oportunidad y que cuando hablamos de problema no es que estamos hablando de un conflicto, sino más bien estamos hablando de una carencia, la falencia de un producto o un servicio que nosotros queremos llenar con cierto producto, por ejemplo. A eso nos referimos. Entonces, podemos decir que vendría a ser dar a conocer la empresa en sí que vamos a presentar, cómo va a funcionar, los resultados que se van a obtener. Y el propósito del informe no es la comunicación consigo mismo, sino la comunicación con los demás. Nosotros hacemos el informe para poder transmitir todo ese proceso. Toda esa investigación que nosotros hicimos no se puede quedar guardada, no se puede quedar escondida, no se puede quedar archivada. Nosotros hicimos todo ese proceso para darlo a conocer al mundo, para que la gente sepa eh, de qué estamos hablando, cómo funciona, qué conclusiones sacamos, cuánto dinero vamos a ganar, de qué trata nuestra empresa, todo eso. También podemos decir que el propósito de un informe no es la comunicación, entonces, con pocas personas, sino transmitir a la mayor cantidad posible de personas. Eso también podemos aclarar.
y cómo se va preparando un informe. El Sí, informe es una tarea imprescindible para la comunicación de los resultados de la investigación y para el avance de la ciencia. No importa qué tipo de investigación sea, no importa qué tipo de trabajo sea. Cuando nosotros estamos hablando de un proceso de preparación de un informe, podemos decir que lo primero que hacemos es, o sea, ya definimos ante el problema, que ya dijimos que es una situación donde nosotros hallamos una oportunidad, donde nosotros vemos un negocio que podemos emprender. Luego tenemos la metodología que vamos a usar, si vamos a usar encuesta, entrevista, experimentación, si nosotros vamos a estar haciendo una entrevista a un personaje famoso, si nosotros vamos a hacer observación, vamos a hacer focus group o algo así. Luego tenemos el análisis de los datos, toda la información colectada, tenemos que analizar, tenemos que revisar, tenemos que desechar lo que no nos sirve. Luego tenemos, por ejemplo, la interpretación de conclusiones y recomendaciones, donde nosotros ponemos por escrito lo que nosotros hallamos, los descubrimientos importantes que hicimos, como le dije, se aplica para cierto tipo de tesis nomás. Nosotros no vamos a usar conclusiones y recomendaciones. Luego tenemos la presentación oral, que también le pregunté qué era y no me están respondiendo, que se refiere a la defensa de la tesis en sí. Luego dice, en caso que sean empresas, por ejemplo, lectura del informe por parte del cliente, pero esto ya es en caso que nosotros hagamos una investigación empresarial. Y luego tenemos un seguimiento. O sea, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una tesis, un proyecto, algo, no deberíamos dejar ahí, sino que deberíamos darle un seguimiento a ese tema para ver en qué terminó todo, para ver si realmente se hizo la empresa, para ver si funcionó o no. A eso se refiere. Presentar los resultados por medio de un informe significa entonces llegar al final de una ruta que puede ser fácil, puede ser difícil, puede ser complicada. Ahora, por ejemplo, con el tema de la investigación para los proyectos de colegio, muchísimo más fácil era para los alumnos. Ellos no tenían que salir un paso. Ellos nada más tenían que entrar en internet, buscar información, leer algún libro y seleccionar los temas. Nada más que eso. No, se complicaba muchísimo. No saben, no pueden hacer, no se acostumbran de esa forma. Están acostumbrados a, no sé, las encuestas, a hacer viajes, paseitos para buscar información para sus proyectos. Era muchísimo más sencillo ahora desde la casa no hacer todos los análisis, eso no les salía, no podían cerrar las ideas. Bien, evidentemente entre mejor estén presentados los resultados, estos podrán ser valorados en toda su dimensión, pues no sirve de nada obtener buenos resultados si estos no están bien presentados. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a la conclusión, se refiere al cierre, se refiere también a la defensa. Atiendan muy bien una cosa. Este es un detalle muy importante también. A lo mejor hacemos un trabajo impecable, a lo mejor nuestra tesis tiene, no sé, 300 hojas, a lo mejor hacemos todo un libro, pero uno, no sabemos defender, no sabemos hablar en público. Ojo, yo en primer año le recomendé ya que hagan algún curso oratorio. Dos, puede pasarnos que tenemos un super libro porque mandamos a hacer, porque nosotros compramos, porque le pedimos a alguien que nos haga, nunca leímos, o sea, no tenemos ni idea de lo que está en nuestra tesis, no sabemos defender. Y tres, puede pasar simplemente que no, por un problema de conducta, de carácter, de nerviosismo, no nos salga. Y nosotros hicimos todo el esfuerzo, nosotros hicimos todo el trabajo, pero llega el día de la defensa, nos trancamos, no nos sale, no podemos. Eso puede pasar también. Ahora, todo esto, todo este proceso, o sea, todos esos inconvenientes se pueden prever con preparación, con práctica y manejando el tema. Para que yo pueda defender mi tesis, sí o sí, definitivamente yo tuve que haber hecho.
¿Para qué? Para estar empapada de ese tema, para conocer, para manejar, para que yo sepa todas las situaciones, para que yo sepa cómo se hizo el trabajo, para que yo sepa a qué conclusión llegamos, si la empresa va a generar ingresos, ganancias o no, en cuánto tiempo vamos a ganar. A mí me pueden decir que esa empresa no es o no parece rentable y yo tengo las herramientas para defender porque yo me acuerdo, yo conozco, yo manejo la información, sé en cuánto tiempo, en cuántos años, en cuántos meses va a funcionar. Otra cosa, para la gente que se traba, que tiene pánico escénico, que no sabe hablar en público, no hay otra solución más que practicar. Practicar hablando entre gente, exponiendo que este año no se pudo hacer porque no nos fuimos a las clases presenciales. Nosotros en el colegio, en la universidad, no queremos exponer. No queremos pasar a exponerle, rogamos a nuestra profesora que nos dé un trabajo así, en carpeta nomás, una profe, por favor, así nomás. Lo que pasa es que esa exposición es la práctica para esto, para ahora, para la tesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se trancan, no saben hablar en público, no saben expresarse, parece que están recitando, em, parece que están diciendo de memoria y no es así. Queda mal, queda feo, no son espontáneos, no se lucen. Entonces, la única solución para eso es practicar. Practicar, tomar curso de oratoria, procurar hablar entre gente, no tener timidez. Y otra técnica que funciona muy bien es hablar en el espejo, practicar frente al espejo, hablar. Esas son algunas técnicas, por ejemplo, para poder eh, hablar entre gente y poder perder la vergüenza y poder animarnos. Porque puede ser que nosotros mismos hicimos el trabajo, pero no sabemos hablar en público y no podemos defender bien. Y entonces queda como si fuese que nosotros no hicimos luego, que alguien hizo por nosotros. Tienen que atender bien esos detalles. Seguimos. Yo me fui por las ramas. Estábamos en preparación del informe. Evidentemente, entre mejor estén presentados los resultados, entonces mejor se van a valorar, mejor se van a apreciar, mejor la gente va a entender, va a saber de qué estamos hablando. No tiene caso que terminemos una investigación, que guardemos los resultados, que no hagamos nada con ellos, que no le mostremos a nadie, que escribamos una música y tengamos guardada y no demos a escuchar eso al mundo, que escribamos un poema y que nadie lea, no tiene sentido. Entonces, la preparación de un informe científico es muy diferente en un aspecto fundamental de un ensayo, de un trabajo literario. El informe se tiene que presentar de modo que tenga lógica, que toque todas las partes de la investigación, que toque todos los puntos del proyecto en sí, sobre todo las áreas más importantes, y tiene que estar bien presentado. El informe es el medio por el cual damos objetividad a nuestro pensamiento, el medio para transmitir a los demás lo que nuestra mente creó, lo que procesamos, la información que juntamos, eh, todo lo que pudimos aprender. Entonces, todo eso tiene que estar plasmado en nuestro informe. Los procedimientos que usamos también tienen que estar en el informe. Como le dije, ahí entra el tema de encuesta, el tema de entrevista, cuáles de estas herramientas utilizamos, por qué usamos esa herramienta, eh, si los datos que obtuvimos con esta herramienta fueron valiosos, si nos sirvieron, si fueron reales, si hicimos una observación, cómo hicimos la observación, qué datos obtuvimos, todo eso. Bien, los resultados de un informe de investigación deben contener las implicaciones del estudio con respecto a las relaciones del hecho o fenómeno con otros hechos o fenómenos. 3 aspectos tiene que tener el informe.
tres aspectos debe contener. Una exposición de la inferencia obtenida a partir de los resultados de su situación particular que pueden aplicarse a circunstancias semejantes. También tiene que contener un señalamiento de las condiciones del estudio que limitan el grado de generalización válida, una exposición sobre cuestiones relevantes y tienen que contestarse nuevas preguntas que surgieron cuando se hizo el proyecto en sí, el trabajo en sí. Tienen que contestarse nuevas interrogantes que surgieron. Bien, hasta acá vamos a desarrollar esta parte de metodología del informe, lo vamos a seguir y yo le pasé el archivo de la unidad 6, pero después le voy a pasar si tiene continuación y este no tiene cuestionario. No tiene todavía cuestionario, después va a tener, entonces el cuestionario va a estar todo junto en la siguiente parte de este archivo, porque va a tener esta unidad 6 continúa, va a continuar. Vamos a hablar un poquito del tema, porque le decía, la presentación del informe final, en este caso, es la defensa del proyecto, la defensa de la tesis. Ahora, vamos a hablar del tema de la defensa, que la otra vez dejamos, así les envié por mensaje, ¿no? Vestimenta, ropa. Para los hombres, traje negro, camisa blanca, básico, normal, común, de preferencia que sea propio, que le quede bien, ¿verdad? No prestado. A veces vienen con traje enorme. Los hombres, si defienden juntos, pueden mandarse a hacer o comprarse corbatas iguales. O si defienden hombres con mujeres, pueden hacerse corbata en composé con algún pañuelo o pañoleta que puedan tener las chicas, por ejemplo. Mocasín negro de vestir lo más elegante posible. Eh, Calcetín oscuro, media oscura. Eh, Bien prolijo los muchachos que usan aro, por ejemplo, bien prolijo, barba bien prolija, bien elegante. ¿Qué más? Bueno, con los hombres no hay mucho detalle, ¿verdad? Más que tiene que ser traje negro, camisa blanca, corbata, a juego o no con los otros compañeros, zapato negro, media oscura, básicamente eso, y bien prolijo en el cabello, en la barba, en el aro si es que usan. Eh, Mucho detalle no hay. Las mujeres es traje negro de pollera, no es pantalón, no es vestido tampoco. Es traje negro de pollera, camisa blanca, no es blusa blanca transparente, no es blusa blanca con voladitos, nada raro, nada llamativo. Puede ser camisa blanca de colegio, nomás ese sale barato y ni siquiera se va a notar ni se va a ver. Pueden tener distintivos como pañoletas, pañuelitos, pueden tener distintivos como se hacen todas, no sé, un mismo peinado o algo así, pero el peinado tampoco puede ser llamativo, tiene que ser liso, sencillo, nada de rodete, nada de coleta, tiene que ser suelto, nada raro. ¿Qué más? El maquillaje no puede ser muy cargado. El tema de las uñas, por ejemplo, tiene que ser bien sencillo, nada de colores raros ni llamativos, nada de pestañas así gigantescas. Y de preferencia, si se puede, aunque nosotros tenemos un clima muy caluroso, se usa media fina. Eso por la elegancia. El zapato negro es zapato clásico
yo ya les pasé la foto del modelo porque después están preguntando, "¿Y este no puede ser, profe, y este no es, profe, y tiene distintos colores, o si no el taco varía, esas cosas. Ya le pasé el modelo. No importa si es de Nobuc, si es de Charol, si es brillante, si es, pero es ese modelo, punta fina, taco fino, taco entre 3 y 5 nomás, nada raro. Hasta ahí no tiene que tener hebillitas, no tiene que tener otros adornos. ¿Qué más? Como le dije de la vestimenta a los muchachos, le digo a las chicas, puede ser en composé con sus compañeros. Si ellos van a usar una corbata, ustedes pueden usar una pañoleta que haga juego o algo así. Pueden hacerse de un portanombre de plástico o de esos que se cuelga, como si fuese que están en una oficina, como si fuese su portanombre que usan en la oficina. Básicamente eso. Y no sé qué detalle me estoy olvidando, el tema de la vestimenta. Y respecto al tema de decoración, este fue un año diferente, fue un año especial, pero ya pueden haber defensas presenciales de tesis, se van a hacer y la decoración corre por cuenta de los grupos. Nosotros usamos fondo blanco para proyectar la tesis y el entelado